Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes al programa de hoy de Firmes en la Verdad. De Juan Manuel y quien les habla aquí en el estudio, y en esta ocasión al otro lado del teléfono nuestro invitado de hoy, al que damos la bienvenida, a don José Antonio Díez. Bienvenido a nuestro programa, José Antonio. Muchas gracias. Te presento a todos nuestros oyentes. José Antonio Díez es coordinación general de una asociación de la que nos hablará enseguida, que es una asociación nacional de defensa del derecho a la objeción de conciencia. Él es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja, y en calidad de coordinador de esta asociación, y para hablarnos de la objeción de conciencia, de qué sentido tiene, qué funciones tiene, pues le tenemos aquí. Así es que adelante, cuéntenos por qué han fundado esta asociación. Bueno, esta asociación es una asociación joven, se fundó hace 10 años, hemos celebrado ahora el 10º aniversario, y nació pues entre un grupo de farmacéuticos de Andalucía, que en ese momento, ante una orden de la Junta de Andalucía que obligaba a todos los farmacéuticos a dispensar obligatoriamente la píldora del día después, pues esta gente, digamos, haciendo uso de su libertad de conciencia, de sus creencias y de su libertad profesional, pues se opusieron a llevarla a cabo, ¿no? A partir de ese momento, la asociación fue creciendo, planteamos una serie de recursos ante los tribunales para defender nuestro derecho a la objeción de conciencia, en el caso concreto de la píldora del día después. Esas reclamaciones, esos recursos llegaron hasta el Tribunal Supremo en un caso, y allí por primera vez, en el año 2005, se reconoció el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos, al igual que se había reconocido en el año 85 el de los médicos y el personal paramédico para practicar el aborto. Se consiguió también que el Tribunal Supremo reconociera, en términos genéricos, no fue un reconocimiento absoluto, el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos a la dispensación de medicamentos que pudieran tener un efecto abortivo. A partir de ese momento, digamos, nos fuimos dirigiendo ya a otros colectivos, sobre todo de profesionales de la medicina, no solamente farmacéuticos, sino también médicos, enfermeras, matronas, también investigadores en cuestiones de reproducción asistida, con células madres, etcétera, ¿no? Y en poco más de 4 o 5 años llegamos a tener pues socios en toda España, y también pues empezamos a colaborar con otras instituciones civiles para la defensa sobre todo del derecho a la vida y de la libertad profesional de los profesionales de la sanidad. Y también pues ya en fechas más recientes pues, hemos tratado también de entrar en contacto, y estamos conectados de hecho pues con asociaciones europeas y americanas que están en la misma línea que nosotros, y que ha sido un fenómeno, digamos, expansivo y explosivo en un momento en que la sociedad civil pues ha empezado a moverse en defensa de determinados derechos que no eran derechos, digamos, nuevos, sino que ya el movimiento de objeción de conciencia había empezado en España a principios de los años 50 con la objeción de conciencia del servicio militar. Es así, es la única que está reconocida en la Constitución, pero que después, con un fundamento similar, se ha extendido a otro tipo de materias, sobre todo especialmente en el ámbito de la medicina y también en el ámbito de la educación, en la educación para la ciudadanía, que recordarán muy bien los oyentes pues todos los conflictos que ha habido con esta asignatura, y que ha llegado pues a provocar que haya habido más de 50.000 padres de familia que hayan presentado recursos en España para la defensa de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, el tipo de educación moral y religiosa. Sí, o sea, usted como jurista nos puede ilustrar, por lo menos a mí, que es una idea que no tenía muy bien cogida, para ejercer el derecho a la objeción de conciencia tiene que estar reconocido en el ordenamiento jurídico para cada tipo de
de objeción, es decir, no hay un derecho a la objeción en general que luego puedes aplicar a cualquier ley, sino que tiene que estar reconocido. Nos han mencionado ustedes el servicio militar, ahora lo han aceptado para médicos, luego para farmacéuticos, es decir, que esto tiene que irse concretando. Bueno, el fenómeno de la objeción de conciencia, como todos los fenómenos, digamos, sociales que hacen referencia a este tipo de derechos fundamentales, pues a veces están reconocidos en las constituciones y en las declaraciones internacionales de derechos humanos, y otras veces lo que sucede es que los tribunales van concretando en supuestos concretos, a raíz de reclamaciones, hasta dónde se extiende ese derecho de objeción de conciencia, en qué campos y con qué condiciones. Realmente en España, por ceñirnos al caso español, el único reconocimiento legal en las leyes a la objeción de conciencia está en el servicio militar y también las cláusulas de conciencia de los periodistas. Los posteriores campos en que se ha reconocido han venido más bien por la vía de reconocimiento de los tribunales. Y porque, bueno, digamos que también la Constitución y el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental, es un derecho constitucional que está vinculado directísimamente a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, que son derechos básicos, ¿no? Pues digamos que la Constitución es aplicable directamente. Lo que pasa es que para obtener el reconocimiento en un caso concreto, porque la objeción de conciencia de ordinario es un derecho individual, pues hemos tenido que recurrir a los tribunales. Es cierto que una vez que los tribunales no lo han reconocido, pues ya los casos posteriores que se han presentado ha sido más sencillo hacerlos valer, tenerlos garantizados, ¿no? Sí, o sea que ahora mismo estaría ya el camino andado, por así decirlo, en el tema del aborto y todos los profesionales sanitarios, ¿no? Es que concreto en el tema del aborto, sí, en España ha habido un cambio radical en estos últimos 2 años. Sí. Es decir, hasta el año 2010, que salió la nueva ley del aborto, pues la ley de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que es el conocer, digamos, cuándo comienza la vida humana, que es un embarazo, y considerar, como consideraban todos, que el embrión humano es un paciente más, no solamente cuenta la madre, sino que el embrión es un paciente también del médico. Hasta ese momento la objeción de conciencia, digamos, el oponerse al aborto era deontológicamente, profesionalmente, era la solución normal, ¿no? La solución que imponía una deontología profunda, seria, de defensa de la vida, que es lo que siempre los médicos han profesado desde Hipócrates, que estamos hablando del año 3000 antes de Jesucristo, ¿no? Sí. Pero aquí se ha producido en España, como sucedió antes en otros países, un cambio muy importante y muy serio, ¿no? Que es que el aborto ha pasado de ser, digamos, un supuesto despenalizado en determinados casos, ha pasado de eso a ser un delito despenalizado a ser un derecho. A partir de este momento, la objeción de conciencia entre los médicos, pues, digamos, se ha ido generalizando, aunque a fecha de hoy, de una manera o de otra, más del 90% de los médicos españoles que se dedican fundamentalmente a la ginecología y también los médicos de atención primaria, pues en teoría son objetores de conciencia al aborto. Bien, y sí, en principio, bueno, esto por aclarar también, si hay algún profesional de la sanidad escuchándonos, bien, tiene todo, vamos, no solamente tiene derecho a la objeción de conciencia, sino creo que yo obligación de plantear objeciones de conciencia cuando se le intente imponer una conducta contraria a la ética natural que esa persona profese, y lo demás sería ponerlo en manos de los abogados en caso de que eso tuviera connotaciones jurídicas ya concretas en un determinado sitio o en otro, ¿no? Claro. En principio, digamos, un médico, cualquier médico, piense como piense, debe saber y sabe de hecho que la vida humana tiene un comienzo y es el momento de la fecundación. El problema es cuando la ideología, ¿no? y cuando determinadas leyes intrusivas se meten en un ámbito para, digamos, dictar leyes civiles sobre cuestiones morales y sobre cuestiones científicas. Ahí es cuando se produce el conflicto. Todos los países del mundo, aparte del servicio militar y de las leyes raciales, etcétera,
el fenómeno que más problemas de objeción de conciencia ha producido es el fenómeno del conflicto, del aborto, y también, ya en fecha más reciente, los tratamientos, digamos, al final de la vida, lo que llamamos eutanasia, vaya. Sí, sí. Eso es también algo que nos gustaría que nos ilustrara a todos sobre cómo están las pretensiones por parte de un determinado, bueno, en concreto por parte del PSOE, ¿no? Que no le dio tiempo en la anterior legislatura a llevar al Parlamento un proyecto de ley de lo que ellos llaman muerte digna, y que ahora en la oposición vuelven a la carga. A mí me llama la atención la preocupación del PSOE por nuestro bienestar, como si fuera una autoridad en el plano de la antropología o de la felicidad humana, un partido político del que no quiero calentarme, pero porque no es nuestra misión meternos en política, pero bueno, con toda la historia que él tiene de responsabilidad en la guerra civil, etcétera, que ahora nos venga a adoctrinar a la sociedad española sobre qué tienen que hacer los médicos, incluso intentar de imponer qué tienen que hacer los médicos con los enfermos terminales. ¿Qué nos cuenta de esto? Porque a mí realmente es un tema que no acabo de tranquilizarme solo de oírlo. Bueno, si me permite un matiz, creo que el tema tanto del aborto como de la muerte digna no es un tema que solamente, digamos, en el que solamente un partido tenga una pretensión de imponer una moral. Es un problema de índole social, no solamente política, y un problema también, digamos, de afrontar este tipo de cuestiones teniendo como centro la persona humana, no simplemente las ideologías o los intereses. Sí, no, tiene razón que no es solamente cosa del PSOE, pero precisamente el PSOE es el que lo intenta llevar ahora al Parlamento en la situación social española, y por eso lo he mencionado, ¿no? Que es especialmente activo en cuanto a esta pretensión de legislar sobre este tema que, desde el punto de vista de otros partidos políticos y de muchísimos españoles en general, se piensa que no hay que legislar, vamos, es decir, que la inmensa mayoría de los españoles sobre este tema piensa que la legislación no tiene lagunas que impidan el atender convenientemente a los enfermos terminales. Esto es una pretensión realmente ideológica de un partido concreto, ¿no? Parece ser, ¿no? Eso me refería yo. ¿Qué nos dice del tema? Bueno, yo creo que en el tema de la eutanasia, y sobre todo el mundo que está un poco metido en las cuestiones sobre todo los profesionales de la sanidad, pues lo primero que hay que hacer es utilizar un lenguaje claro. Es decir, cuando llamamos a unos determinados actos médicos eutanasia, o suicidio asistido, o cuidados paliativos, o sedación terminal, hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Realmente en España el Código Penal establece penaliza de una manera clarísima la inducción al suicidio y la ayuda al suicidio. Esto sigue estando en el Código Penal, es un delito. Es que el mejor remedio más que el remedio, lo que hay que regular aquí en España es una ley de cuidados paliativos. Es decir, poner los medios, formar a las personas, dotar partidas económicas para que los enfermos que están ante una enfermedad terminal, sin remedio y con graves dolores, puedan morir en lo posible sin dolor, rodeados de sus familiares, y que puedan vivir ese momento que todos hemos de vivir, porque todos hemos de morir, y vivirlo de la manera, digamos, más satisfactoria posible. Y hoy por hoy la medicina ofrece esas posibilidades. Ahora bien, hay que formar a las personas, hay que tener unidades especializadas, hay que dotar de medios económicos, y en España todavía estamos lejos de tener, aunque se ha desarrollado bastante en los últimos años, unidades de cuidados paliativos que puedan lograr esto. A veces se dice, bueno, se aprueba la eutanasia o se quiere plantear a la sociedad con una pregunta que tiene trampa. Cuando uno pregunta, ¿a usted le gustaría morir sin dolor? Hombre, por supuesto, a todos nos gustaría morir sin dolor, claro, a nadie le gusta morir sufriendo, con independencia de otras consideraciones sobre el valor que pueda tener humano el dolor de las personas, ¿no? Lo que queremos es morir en lo posible rodeado de nuestros familiares, cuidar los síntomas del dolor para que no sea una cosa insoportable, y ya está. O sea, que cuando un enfermo en estas circunstancias está bien sedado,
bien atendido paliativamente, nadie te pide la eutanasia, muy pocos, ¿no? La eutanasia es otra cuestión. La eutanasia es querer disponer cada uno de modo autónomo del momento en que quiere morir y las circunstancias en que quiere morir. Y para eso se pide que sea un médico el que colabore. Esa es la gravedad de la eutanasia. Tú, si quieres, te puedes suicidar, pero con la eutanasia tienes que hacerlo en un contexto médico. Y pides a un médico que, violando su juramento hipocrático y violando su vocación de servicio a la vida y de tratar de aliviar el dolor si no puede curarlo, le pides que te mate, que acabe con tu vida. Este es el problema grave, gordo de la eutanasia, ¿no? Sí, pero creo que con leyes de cuidados paliativos el problema del dolor y el problema de la atención a los enfermos en el trance final de su vida quedaría bastante cubierto. Eso yo creo que todo el mundo lo piensa, empezando por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y por las personas profesionales de la sanidad que están trabajando en este sector, ¿no? Sí, por eso insistía yo en el tema, es decir, esto es una propuesta, una pretensión realmente con motivaciones ideológicas y con contenido claramente ideológico, porque no se necesita, para que los médicos ejerzan los cuidados necesarios para que los pacientes mueran en las mejores condiciones posibles, no se necesita que el Estado nos venga con una ley estatal de muerte digna. Esto es innecesario, hay que dejarlo muy claro. De modo que si un médico no considera indicada una determinada actuación, como por ejemplo el sedar, es decir, un médico tiene perfecto derecho, basado en su profesión, a considerar que una sedación no está indicada en un determinado paciente moribundo. Bueno, pues según esta ley y según esta pretensión, no tendría la última palabra el médico, sino la tendría el paciente o los familiares. De modo que aunque no estuviera indicado, si ellos lo piden, el médico estaría obligado. Esto es una aberración desde el punto de vista, bueno, de cualquier punto de vista, profesional, del punto de vista de la libertad. Claro, es que es esto lo que pretenden, ¿o me equivoco? Bueno, hay en las leyes que han sido aprobadas sobre muerte digna, que primero fue la ley andaluza, después la ley aragonesa y últimamente la ley navarra, y creo que el País Vasco está preparando también una ley de muerte digna, dan un tratamiento distinto a esto. Es decir, la ley andaluza y la ley aragonesa contemplan lo que llaman ellos la sedación en agonía, que la sedación en agonía está indicada solamente cuando los síntomas de dolor no ceden. Y entonces un médico puede sedar temporalmente a un paciente con el grado de sedación que considera oportuno para disminuir su conciencia. Si la sedación está indicada, y la sedación siempre se ha, en estos últimos años es un mecanismo de tratamiento del dolor que se ha puesto en práctica en muchos hospitales. Es simplemente un acto médico que lo que pretende es disminuir la conciencia, para que el paciente durante ese tiempo, y cuando no se puede controlar de otro modo el dolor, pues lo indique, ¿no? Lo que no se puede reivindicar es un derecho a la sedación. Exactamente. Eso no existe. Tiene que ser un médico quien indique la sedación, ¿no? Lo indique, y además debe advertir siempre el médico de que con la autorización del paciente, es decir, debe contar con la autorización del paciente, es decir, porque habrá pacientes que no quieren que disminuya su nivel de conciencia, aunque tengan dolor, porque habrá pacientes que prefieren sufrir un dolor pero tener una clarividencia en el momento último de la muerte a morir pues casi inconscientes, ¿no? Eso es una perfecta solicitud de un derecho que tiene cualquier persona, y hay también que dejarlo muy claro, porque estamos empezando a meter todo en el mismo saco, y prácticamente el médico, ya es que lo conozco también de primera mano, que lo considera como una rutina más. Hay que tener mucho cuidado, porque las rutinas en la práctica profesional influyen luego demasiado, ¿no? y hay que dejar muy claro también a todo paciente que si él no quiere ser sedado, lo debe decir así a su médico, y punto. Es decir, y tiene que ser respetada su voluntad, ¿no? Dentro de la práctica habitual del consentimiento informado, claro. Claro. Como cualquier otro tratamiento médico, tiene que tener, y en este caso con más razón,
tiene que tener el asentimiento del paciente. Pues es que eso habitualmente no se hace. Eso también es importante que haya salido a colación, porque normalmente no se pide el consentimiento ni firmado ni oral al paciente cuando se le aplica esto, porque ya se considera casi como una obligación o como una rutina de la práctica clínica habitual. Y esto es importante. Yo lo considero importante, no sé qué le parecerá a usted. Lo considero muy importante porque no es bueno el que se den cosas pues por supuestas, ¿no? En una cosa tan importante como es eso, la lucidez o no lucidez de una persona a la hora de morir, ¿no? Bueno, también a veces lo que sucede es que, digamos, existen lo que se llama voluntades anticipadas, ¿no? Que también hay leyes que lo desarrollan, y es un derecho del paciente a decir qué tipo de tratamientos va a aceptar, cuáles no. Otra cosa es que esas voluntades anticipadas, y se lo establece perfectamente la ley de autonomía del paciente, vayan en contra de la deontología de la buena praxis médica. Pero mientras esas voluntades anticipadas no entren en conflicto, no repugnen a lo que es la buena práctica médica, pues hay que respetarlas. Hay que respetarlas, efectivamente. Puede haber también algún caso, por no estar en las debidas condiciones de conciencia de un paciente, pues haya que pedir el consentimiento por representación. Ahí es donde suelen surgir a veces los problemas, ¿no? Con la familia, con los allegados, ¿no? Claro. Y esto ha pasado, pues, en el caso, por ejemplo, de este italiano de Ilana Englaro. A veces hay casos que se explotan periodísticamente sin conocer bien el fondo, y que son los que sirven un poco de buque insignia o de caballo de Troya, por decirlo de alguna manera, para acabar cambiando las mentalidades, los casos extremos, ¿no? Que luego la opinión pública pues trata de la manera que le parece más adecuada, sobre todo cargando las tintas en términos de sentimentalismo y de desconocimiento realmente de lo que es la práctica médica, ¿no? Muy bien, parece, don José Antonio, que se nos termina el tiempo. No sé si le hemos dejado decir todo lo que le hubiera gustado, ya lo siento si no ha sido así, pero bueno, yo creo que han quedado ideas ahí a nuestros oyentes sobre la libertad profesional de los médicos, que debe de protegerse con el ejercicio de la objeción de conciencia cuando sea necesario, y luego el respeto exquisito a la vida humana, que es de lo que se trata, ¿no? con esta actitud de objetar cuando las leyes atentan a ello, ¿no? Bueno. Muy bien, yo lo único que sí, dígame. Por poner el énfasis en algo, lo que aquí lo que tratamos de proteger es no solamente la libertad del médico, sino la confianza entre médico y paciente. Ajá. Cuando se rompe esa confianza, y en estos casos, como hemos visto ya en otros países donde se acaba rompiendo, la medicina acaba siendo un servicio más, y los médicos acaban siendo unos funcionarios que están al servicio de un régimen. Ya hemos pasado, digamos, por experiencias totalitarias tremendas, como el nazismo y el comunismo, donde los médicos se convertían en unos servidores de un aparato público. Y claro, eso ha generado haber tratado al ser humano como un objeto, y haber llevado por delante a miles y miles de vidas humanas. O sea que es mucho lo que hay en juego, no solamente una pretensión ética de las condiciones religiosas, hay en juego mucho más, ¿no? Muy bien, pues con eso tenemos que terminar, don José Antonio. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y la defensa que hacen en mediante su asociación, pues a todas estas ideas que hemos expuesto. Un saludo y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, adiós.